Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, una conversación sin educación termina en discusiones subjetivas. Una conversación con educación contempla el cosmos, la vida y el respeto. Comillas, como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita intercambiar los datos de dos vectores en forma invertida, es decir, pasar el primer dato de un vector al último dato del segundo vector y así sucesivamente. Se plantea la solución en un programa de 53 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar líneas 16 a 41. Aquí esta función recibe como parámetro un valor entero en la variable n, que representará el tamaño de los vectores. En esta función entonces vemos que se declaran los dos vectores, se llenan con valores aleatorios del 1 al 1000, se imprimen y luego entonces vamos a intercambiarlos. Para eso en las líneas 34 a 37 se usa un solo ciclo. Aquí entonces lo que hay que hacer es intercambiar el vector 1, o mejor, al vector 1 llevarle los datos del vector 2 en forma invertida, o sea, desde la última posición hasta la primera. Por eso usamos una variable auxiliar que reciba el dato del primer vector y a ese dato o a esa posición del vector 1 se le asigna el dato del vector 2. La fórmula n-x-1 va trayendo desde los últimos hasta las primeras posiciones, ya que x varía, que es la variable del ciclo for. Usted puede complementar aquí el intercambio entre los dos vectores, simplemente añadiendo una línea que al vector 2 en la posición n-x-1 le asigna auxiliar. Con eso se intercambian los dos datos. Aquí solamente se están llevando los datos del vector 2 al vector 1 de forma invertida. Le invitamos a visitar la tutoría de intercambio vector forma invertida en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de esa función entonces, los ciclos y los arrays. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos y estas clases son reutilizadas. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos o funciones. En la implementación lo que se hace es definir la lógica de cada función declarada en la interfaz. Entonces vemos que aquí vamos a ver la interfaz, línea 6 a 8, que va entre las directivas @interface y @end. Aquí se da el nombre de la clase como intercambio vector forma invertida, dos puntos, y luego se hace referencia a la clase NSObject. Y aquí se declaran los atributos. Entonces se declara x y y auxiliar. Estas variables ya vemos que son accedidas desde el método ejecutar, o sea que los atributos o variables de instancia pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Declaremos el comportamiento función ejecutar, línea 7. Con guión se indica que se va a declarar un método de instancia. Luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Esta función recibe entonces como parámetro de entrada una variable de tipo entero llamada n. Para entonces usar esta interfaz se hace en la implementación, es decir, en la implementación para poder programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. Veamos la implementación líneas 10 a 42. Estaba entre las directivas @implementation y @end. Hay un método especial líneas 11 a 15 que es el constructor. El método init no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. Este método constructor se encarga de inicializar las variables de instancia o atributos.
Este método se invoca cuando se instancian objetos de la clase intercambio vector forma invertida. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea, la clase intercambio vector forma invertida. Para usar esta clase, entonces, será más conveniente que se programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en un archivo con extensión .m, y luego importarlos desde la clase que las vaya a usar, para evitar así copiar y pegar toda la clase en un mismo archivo, como en este caso. Vamos a crear un puntero para usar esa clase. Lo hacemos en el main, líneas 44 a 53. Recuerde que main es el método de inicio del programa. Primero, en las líneas 46 a 48 se obtiene el valor de n, que será el tamaño de los vectores. Luego se crea un puntero en la línea 49 con asterisco y se da el nombre de obj. Ahora este puntero va a apuntar a un objeto de esta clase, entonces se reserva memoria a la clase intercambio vector forma invertida invocando a la función alloc, y luego se invoca al método init o el constructor, que se encarga de dar la estructura de un objeto a la memoria reservada. Ya se podrá usar esta clase, simplemente será invocar la función ejecutar, línea 50, entre corchetes, se nombra el puntero y se invoca la función ejecutar enviándole el parámetro n. Este parámetro pasa por referencia, ya que entonces obj es su puntero. Así entonces el compilador irá de la línea 50 a la línea 16 y continúa entonces mostrando la solución. Por último, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita asignar a un vector los datos de un segundo vector en forma invertida. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.